Donnie Darko es una película que te atrapa y luego te deja más preguntas que respuestas, pero está tan llena de misterios como de detalles y secretos que ayudan a comprender su compleja trama, construida con viajes en el tiempo y complejos conceptos filosóficos, con uno de los personajes más populares del cine de culto que ha trascendido las generaciones. Así que acompáñame a conocer las mejores curiosidades y la explicación de esta magnífica película. Come closer. Información cargada, comencemos. Al comienzo de la película, cuando Donnie regresa a su casa en bicicleta, justo después de pasar a las dos mujeres que están caminando rápido, podemos ver brevemente el infame auto rojo de Frank. La figura del conejo es evidentemente crucial en la película y se nos implanta sutilmente en varias ocasiones. La canción que suena mientras Donnie va en bicicleta es The Killing Moon, de Echo y de Bunnyman, o El Hombre Conejo en español. Mientras Gretchen espera el autobús escolar, un Volkswagen Rabbit pasa rápidamente enfrente de ella. Rabbit es la traducción de conejo y fue el nombre que le dieron a este auto en Estados Unidos. En otras partes del mundo, el mismo auto de la misma marca es conocido como Golf o Caribe. Cuando Elizabeth está durmiendo en el sillón reclinable, hay un conejo de peluche a su lado. Cuando Donnie alcanza las llaves del auto, hay una foto Polaroid de él y su hermana con disfraces de Halloween, donde Donnie estaría disfrazado de conejo, además del icónico disfraz de Frank el conejo, que veremos durante la película. Por cierto, Donnie Darko y su hermana también son hermanos en la vida real. Cuando se estaba buscando a alguien para el papel de la hermana de Donnie, el guionista y director de la película, Richard Kelly, se fijó en Maggie Gyllenhaal, que tenía pocos créditos cinematográficos en ese momento, pero estaría disponible para el rodaje, que ahora sería con ella y su hermano Jake Gyllenhaal. El papel más importante que había hecho Maggie hasta el momento era en la película Cecil B. DeMille, donde la descubrió el director de Donnie Darko. La primera línea de Seth Rogen en su primer largometraje es: I like your boobs. En Donnie Darko también fue el debut cinematográfico de la actriz Ashley Tisdale, quien se hizo mundialmente conocida por la saga de películas High School Musical. Hay muchas referencias o similitudes al mundo de los cómics en la película. Incluso en un momento, Gretchen comenta que el nombre de Donnie suena como el de un superhéroe, a lo que él responde: What makes you think I'm not? Bueno, porque yo siempre he sido mucho más famoso, bueno. Y efectivamente, en las manos de Donnie estaba el destino del universo, nada más y nada menos. Pero él afrontó su llamado, como veremos más adelante. Además, la figura de Donnie Darko se ha convertido en un arquetipo de héroe muy popular, siendo algo retraído y misterioso, pero jamás un cobarde, anteponiéndose a las injusticias en su camino y defendiendo a los inocentes. También muchos personajes de la película tienen nombres aliterados. Suenan bien y son fáciles de recordar, porque ambas iniciales son la misma letra, lo que equivale a sonidos repetitivos. Donnie Darko, Cherita Chen, Sean Smith son algunos de los ejemplos en esta película, como muchos de los populares héroes de los cómics: Peter Parker, Bruce Banner, Susan Storm, etc. Esta película es tan difícil de comprender en un primer vistazo que se dice que en la fiesta de clausura del rodaje de la película, Seth Rogen y Jake Gyllenhaal coincidieron en que no tenían para nada claro de qué trataba la película: la filosofía de los viajes en el tiempo. Este libro es la clave para entender la trama de Donnie Darko, un libro creado para la película. En su universo fue escrito por Roberta Sparrow, la abuela muerte, en 1944, cuando enseñaba ciencias en la escuela de Donnie. Este libro es la guía para entender la historia. En la versión extendida de la película, estrenada en el año 2004, se muestran fragmentos del libro en pantalla. Una de las ideas más importantes del libro son los dos universos paralelos, en donde se desarrolla la trama de la película. El libro se refiere a esto como universo primario y universo tangente. El universo primario básicamente es la dimensión donde Donnie suele vivir, o sea, la dimensión normal, la que conocemos, por así decirlo, mientras que el universo tangente es una copia que se forma debido a un fallo en la cuarta dimensión, el tiempo. Se desconoce si es debido a un fenómeno natural o la influencia de alguna civilización avanzada tecnológicamente. Es un hecho que el fallo ocurrió justo antes de que el motor a reacción se estrellara contra la casa de Donnie, y el libro nos da la clave para entender todos los elementos confusos. Se supone que a partir de la noche donde Donnie sonámbulo se salva por el llamado de Frank, o sea, prácticamente desde el inicio de la película, todo lo que vemos transcurre en el universo tangente, hasta cierto punto en el final de la película. Lo que también se explica en el libro es que los universos tangentes son muy inestables y no duran más de algunas semanas, donde finalmente se colapsan en sí mismos, pero ocasionalmente generan una especie de vórtice o agujero negro, que también termina engullendo al universo primario, básicamente el fin del mundo, como lo presagia Frank desde el principio de la película. That is when the world will end.
el bendito motor. Hay un capítulo del libro titulado El artefacto y los vivos. En él se explica que cuando ocurre un universo tangente, aquellos que viven más cerca del epicentro se encontrarán ahora en un peligroso nuevo mundo. Los artefactos proporcionan la señal que ha ocurrido un universo tangente. En Donnie Darko, el artefacto es el gigantesco motor a reacción que cae en la habitación de Donnie. La teoría dice que cuando el universo tangente se estaba formando como una réplica perfecta del universo primario, sucedió una falla y se creó una réplica extra de uno de los motores del avión. Esto mientras el avión volaba sobre el área de la casa de la familia. Así que el presumible glitch, al generar la réplica del motor y quedar volando, cayó en la habitación de Donnie Darko. Así que el universo tangente es incapaz de manejar la existencia de este artefacto duplicado. Y en 28 días, cuando llega el momento para que el universo tangente se desintegre en sí mismo, por la inestabilidad agregada con el artefacto duplicado, se va a generar un agujero negro que acabaría también con el universo primario y con todo a su paso. Para evitar la aparición del destructivo agujero negro, cuando colapse el universo tangente, se debe retirar el objeto extra de allí y enviarlo al universo primario a través de un portal del tiempo. Esto funciona porque el universo primario es lo suficientemente estable para soportar la anomalía y el tangente no. El libro también habla de un concepto llamado el receptor viviente. En el capítulo 6, el receptor viviente es el elegido para guiar el artefacto a la posición correcta para su viaje de regreso al universo primario. Nunca se especifica cómo ni por qué se elige al receptor vivo, pero sí nos dicen que a menudo es bendecido con poderes cuatridimensionales que incluyen mayor fuerza, telequinesis, control mental y la capacidad de conjurar el fuego y el agua. El receptor vivo también es a menudo atormentado con sueños aterradores y alucinaciones de todo tipo. Todo esto durante su tiempo en el universo tangente. Ahora sí, con este concepto mucho más claro, se pueden explicar los acontecimientos más confusos, incluyendo el final. En el universo tangente ocurren una serie de eventos que a manera de efecto dominó llevan a Donnie a la comprensión y eventual ejecución de su propósito final. El día después del incidente del motor, el padre de Donnie lo recoge de la escuela y de camino a la casa, casi atropellan a la abuela muerte. En esa escena, la abuela le susurra al muchacho: durante el desarrollo de la película, Donnie comprende que una vez que envíe el artefacto al universo primario, él habrá muerto en dicho universo, pero de ello depende el universo en sí mismo. Y más allá de la magnitud de las formas, Donnie tiene miedo de morir solo. The search for God is absurd. It is if everyone dies alone. Así que podemos decir que la abuela lo sabía todo, y lo que le susurra al muchacho es una manera de tranquilizarlo. Ahora, bajo la influencia de Frank, Donnie visita su escuela una noche y rompe una tubería provocando una inundación. Al irse, usando su fuerza sobrenatural, incrusta el hacha en la estatua de la mascota de la escuela, la cual es de bronce macizo, y esto es posible ahora que sabemos los poderes atribuidos a Donnie como receptor vivo. Ahora se cancelaron las clases y Donnie puede pasar el tiempo con la chica nueva Gretchen, con quien tiene una gran simpatía e incluso terminan siendo novios. Donnie tiene dos amigos, con quienes una tarde bebe un poco y practican puntería en un campo baldío cerca de la casa de la abuela muerte. Allí, el grupo se da cuenta que casi atropellan a la anciana mientras se dirige a su buzón, y uno de los amigos de Donnie sugiere que alguien debería enviarle una carta algún día, plantando la idea en la mente de Donnie. Donnie encuentra en la calle la billetera del conferencista mañoso, donde encontró la dirección de su casa. Luego, en la escena del cine, Frank lo convence para prender la casa del conferencista, y gracias a esto se descubren los turbios secretos del tipo. Por culpa de este descubrimiento, la profesora gruñona, que era seguidora del cochino, pero también la encargada del equipo femenino de baile infantil de la escuela, donde estaba la hermana de Donnie, pide a la madre de Donnie que lleve al equipo a su competencia estatal, porque ella estará ocupadísima ayudando al viejo cochino. El viaje es en avión hasta Los Ángeles, y justo en esos días también estaría fuera de la ciudad el padre de la familia, así que Donnie tendría la casa sola y libre, por lo que aprovecha para organizar una fiesta de Halloween. Esa misma noche, Donnie junto a sus amigos y Gretchen se dirigen a la casa de Roberta Sparrow, la abuela muerte. Estando allí, Donnie recuerda una conversación con su maestra de inglés. Let's sell our door.
Donnie ingresa al lugar por la puerta del sótano. Una vez adentro, se encuentra con los matones de turno, quienes lo atacan y se produce una pelea entre los grupos. En consecuencia, Gretchen termina tirada en la carretera y al mismo tiempo, a escasos metros, está la abuela muerte, obstaculizando el camino. Por fin le ha llegado una carta y ella no pudo esperar a leerla. Era la carta de Donnie. Su presencia en medio del camino obliga a un automóvil a desviarse para no chocarla, pero ese desvío hace que en el acto embista a Gretchen, quien seguía en el suelo, acabando con su vida. Del auto se baja Frank con el disfraz de conejo. Ahora sabemos que Frank es el novio de la hermana de Donnie, quien fue por cerveza, como lo dejó anotado en el refri. Furioso en ese momento, Donnie decide acabar con Frank, haciendo uso de sus prácticas de puntería, y así, Donnie creó la versión de Frank que vimos durante la película, y que lo guiaría para llegar a este mismo momento. Perder a la chica que ama fue un suceso que ayudó a Donnie a darse cuenta que era hora de volver al artefacto al universo primario. Luego de resguardar el cuerpo de Gretchen, ve el inicio del vórtice formándose encima de su casa, así que, usando su telequinesis, arranca el motor del avión que va volando justo allí, siendo el mismo donde va llegando su hermana y su madre. Donnie crea un portal en el tiempo, usando el conocimiento adquirido en su investigación, y habiendo asumido su realidad, guía el motor hasta el universo primario. 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos atrás en el tiempo. Allí despierta riendo a carcajadas, un instante antes de que el pesado motor cayera sobre él. 12 seconds. Los manipulados, según el libro, son quienes todo su propósito gira en torno a que el elegido cumpla su propósito mayor, los vivos y los muertos en el universo tangente. Los manipulados muertos, en este caso, son Frank y Gretchen. La filosofía de los viajes en el tiempo explica que los muertos manipulados son increíblemente poderosos, ya que tienen una idea del peligro inminente para el universo primario si el artefacto no se elimina del universo tangente. Estos tienen la capacidad de viajar en el tiempo, así como lo hizo Frank después del incidente con Donnie. Viajó al momento en que se crea el universo tangente y salvó a Donnie de la caída del motor a reacción, para que Donnie pudiera vivir los próximos 28 días y finalmente eliminar el motor del universo tangente. Los manipuladores vivos, o sea, todos los demás personajes que interactúan con Donnie, también le dan piezas clave mediante sus lecciones o meras conversaciones para lograr su objetivo. Todos, su familia, amigos, maestros, la terapeuta. A excepción de Frank, ningún personaje parece ser consciente que vive en un universo tangente, pero al parecer hay algunos momentos de conciencia efímera. Donnie Darko. Capítulo 9. Trampas de garantía. Todos los eventos mencionados se sugiere que son situaciones pensadas por los manipulados para que se cumpla sí o sí el objetivo de Donnie. Esto también sugiere que él no depende realmente de su libre albedrío. Según el libro, cada situación límite mencionada puede ser una trampa de garantía que asegura el oportuno desenlace del universo tangente. Capítulo 12. Sueños. Aunque la mayoría de los acontecimientos de la película transcurren en el universo tangente, al final, cuando Donnie devuelve el motor, se muestra como varios de los personajes del universo primario parecen tener algún recuerdo de lo sucedido. Esta especie de rayo de conciencia se menciona en el capítulo final de la filosofía de los viajes en el tiempo. Cuando el manipulado despierta de su camino en el universo tangente, a menudo es perseguido por los recuerdos de esas experiencias, esto durante sus sueños en el universo primario. La mañana siguiente a la tragedia del sacrificio de Donnie, Gretchen, que en el universo primario no alcanzó a conocer a Donnie, va de pasada por el lugar de la tragedia, atraída por la multitud, e intercambia una mirada cómplice con la madre desconsolada de Donnie. Ambas experimentan una suerte de déjà vu, pero no pueden ubicar de dónde se recuerdan. Richard Kelly sintetiza muy bien todo este planteamiento mediante el lenguaje cinematográfico. En este plano, y como una suerte de trueque o canje con el destino, vemos como Gretchen se acerca a la casa mientras el dichoso motor se aleja en dirección opuesta de Gretchen. Su supervivencia fue la moneda de cambio que finalmente convenció a Donnie que merecía la pena cumplir su destino. Esto nos lleva al momento en que Donnie vuelve en sí en el universo primario, donde tiene esa risa que parece de alivio, y lo es. Donnie, a través de sus experiencias en el universo tangente, ha alcanzado la iluminación, ha aceptado su destino y ya no teme morir solo. Todo esto confirmado por el director de la película. Es que incluso vemos que ahí habría tenido el tiempo de alguna manera salvarse, pero él ya aceptó que está donde debe estar. Aún queda una pregunta en el aire: ¿qué o quién causa estos fallos en el multiverso? ¿Y quién manipula las circunstancias y a los manipulados? La película explora un poco este tema. Well, if God controls time, then all time's pre-decided. Esto hace parte de la gran carga filosófica que tiene esta película, haciendo alusión a conceptos como el destino o el libre albedrío. Contradicting yourself, Donnie. If we were able to see our destinies manifest themselves visually, then we would be given a choice to betray our chosen destinies
Esto es clave para la comprensión de Donnie y la aceptación de su destino. Incluso el final de esta conversación podría ser uno de esos momentos de lucidez mencionados. La versión del profesor del universo tangente creyendo que quizá está excediendo los límites. I'm not going to be able to continue this conversation. Why? I could lose my job. Mark, what the fuck did you just say? Our savior. Deus ex machina es un término que proviene de la antigua Grecia y se traduce literalmente como Dios de la máquina. La frase describe la intervención inesperada de un poder o evento que resuelve abruptamente un problema aparentemente sin solución. En el cine, un Deus ex machina es una solución inesperada que rompe con la lógica interna de la trama o una solución ajena a la trama. Es un recurso muy utilizado también en el cine de superhéroes o en películas que buscan apuntar a tener secuelas, en donde suelen dar una explicación a esa salvación mágica planteada en una primera entrega. Este recurso puede quitar credibilidad o peso de alguna manera a la trama, pero eso sí, no se debe confundir con un agujero de guión. En Donnie Darko se usa casi a manera de homenaje al recurso, así que es uno de los buenos ejemplos de Deus ex machina. Por cierto, las páginas del libro estuvieron disponibles para revisar en la web oficial de la película y se incluyeron en los contenidos adicionales del DVD. También por internet se pueden encontrar fácilmente. Let's cellar door. Cuando Donnie pregunta por su significado, la maestra Karen le responde: This famous linguist once said that of all the phrases in the English language, cellar door is the most beautiful. En los comentarios del director, él atribuye erróneamente la frase a Edgar Allan Poe, porque en realidad fue J.R.R. Tolkien quien en su ensayo de 1955 titulado Inglés y Galés dijo: la mayoría de personas de habla inglesa admitirán que cellar door es hermosa, especialmente si se disocia de su sentido. Es que es una palabra más hermosa que la palabra hermosa. And right now there's some fat guy over there staring at us. Hay un misterioso hombre vestido de rojo que en ocasiones vemos siguiendo a Donnie y a la familia Darko. Está confirmado por el contenido adicional de la película que era un agente de la FAA, puesto por la agencia para seguir a Donnie porque les parecía muy extraño el incidente del motor y que además el muchacho se salvara de una manera tan hilarante. Obvio, esto en el universo tangente. FAA son las siglas en inglés para la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. El director de la película, Richard Kelly, tenía la intención original de que Donnie y Gretchen fueran a ver Sea Hot de 1984. Sin embargo, hubo problemas para averiguar quién poseía los derechos de la película. Finalmente, Sam Raimi acudió al rescate y le permitió a Kelly utilizar y distorsionar imágenes de Evil Dead de 1981 y además de forma gratuita, un regalazo. Esta escena se filmó en el Aero Theater en el 1328 de Montana Avenue, Santa Mónica, California. En un momento dado, parecía que la película se iba a estrenar directamente en los mercados nacionales, pero Christopher Nolan fue uno de los factores influyentes para conseguir su estreno en las salas de cine. En el rodaje de Los Ángeles de Charlie del año 2000, Drew Barrymore y Richard Kelly acordaron que su productora Flower Films produciría esta película por $4.5 millones y que Barrymore interpretaría a la señorita Pomeroy como finalmente fue. Kelly afirmó que si la actriz no hubiera intervenido, la película habría ido directo a video o televisión por cable. A pesar de interpretar a la maestra de Donnie, Drew Barrymore en la vida real es solamente 5 años mayor que el protagonista. Y gracias por ver este video, eso es todo por esta película. En especial gracias por llegar hasta aquí. No olvides apoyar el canal suscribiéndote, dejando un like y comentando. También puedes recomendarme qué películas podemos explorar en este canal. Mi nombre es Mateo y te veo en el próximo video.